la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y la National Endowment for the Humanities presentan este programa. Está situado en la región montañosa oeste central de la isla y está compuesto por 12 barrios. En este municipio nacen 4 importantes ríos. En 1752, este hato pasa a ser parte de San Sebastián del Pepino. Se dice que su nombre surge de un poblador español del siglo XVI, Amador de Laris, y se fundó el 26 de abril de 1827, la ciudad del grito, Lares. Saludos amigos, nos encontramos aquí con el profesor Alfredo González, quien junto a Che Paralitichi ejerce como historiador de Lares, especializados en la historia de Lares. Amigo, ¿qué circunstancias fueron las que provocaron que los habitantes de esta región del que hoy es Lares se separaran, pidieran su propio pueblo para esta región? Bien, esto era una región que pertenecía al pueblo de San Sebastián del Pepino desde 1752. Los residentes de esta región tenían dificultades en acudir a la parroquia del Pepino, porque estamos a unas 3 leguas de San Sebastián del Pepino. Esa es la índole religiosa de la motivación, pero también hay unas motivaciones económicas. Los parroquianos de esta área querían desarrollar económicamente al pueblo separados de San Sebastián. Y ya para 1827, el entonces gobernador, don Miguel de la Torre, autorizó la separación del barrio de Lares de San Sebastián del Pepino. Y estamos en la plaza del pueblo. Tengo entendido que en una época esta plaza estaba dividida en cuadrados donde se secaba el café. Sí, eso fue a principios de siglo, a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Sencillamente los agricultores del área le alquilaban al municipio la plaza, el municipio se la rentaba por parte en secciones, para que ellos secaran su café aquí. Esto era usado como un gran glacis. Ajá. ¿Y de cuándo data la plaza? La plaza ya para 1850 se supone que estuviera la plaza, porque en ese año se hace un alineamiento de las calles y para hacer el alineamiento de las calles se parte siempre de la plaza. A mí me llama mucho la atención que supuestamente, originalmente el nombre de la plaza era la Plaza del Peral y en Puerto Rico no se dan las peras. ¿Por qué se llama así? Bueno, ese es un segundo nombre. El nombre primero de la plaza fue Plaza España. Ya el nombre de Isaac Peral o Plaza del Peral se da para 1890. En ese año un científico español inventa el submarino, que fue don Isaac Peral. Y eso fue una fiesta para España, ¿no? ¿Y cuántos nombres entonces ha tenido? Bueno, después con la invasión de Estados Unidos se llegó a llamar Plaza Washington. Luego, posteriormente, en 1925, por una gestión de la logia masónica Faros de Borinquen, se le da el nombre actual, que es Plaza de la Revolución de Lares, conmemorando el hecho principal de este pueblo, que es el Grito de Lares. Me dicen que vinieron importantes figuras nacionalistas a la inauguración de este obelisco. Sí, Luis Llorén Torres, una serie de personalidades. José Colicuchí, que fue el fundador del Partido Nacionalista, fueron invitados por el municipio de Lares a la actividad. ¿Hubo oposición al obelisco? Siempre en todo este tipo de cosas, por motivaciones más bien político o partidistas, suelen haber oposición, porque se entendía que este era un obelisco, un monumento a la gesta patriótica del Grito de Lares. ¿Y fue encabezada esa oposición al obelisco por quién? En ese entonces era secretario de Instrucción Pública, don Juan B. Heike. Y él, pues, fue la figura que más sobresalió en la oposición, porque él penalizó a los profesores que asistieron a la actividad, los penalizó
por haber asistido a la actividad. Por otro lado, el poeta Luis Llorens Torres, quien vino al evento, fue el compositor Sí. de un himno patriótico. O sea, Lares tiene la particularidad por sus acontecimientos, que por ejemplo, los símbolos del pueblo, como lo es el himno y como lo es la bandera, etcétera, no fueron hechos por parroquianos lareños. Luis Llorens Torres, el poeta juanadino, pues compuso nuestro himno. Jamón Emeterio Betance, el doctor Jamón Emeterio Betance, el patriota caborrojeño, pues diseñó la bandera del Grito de Lares. También en la plaza hay un croquis de la revolución en forma de mosaico. ¿Qué presenta este trabajo? Bueno, este mapa fue incautado por las autoridades españolas a los revolucionarios. Contiene la estrategia militar que se seguiría en la revolución de Puerto Rico. Puede ver entre una figura geométrica con unas letras dentro, usted puede ver dónde estaban las principales juntas revolucionarias del país, indicados con flecha cuál iba a ser el movimiento de la tropa revolucionaria, que era pues obviamente la toma de Lares, luego dirigirse hacia San Sebastián, de ahí a Moca, Aguadilla y después ir a Arecibo, etcétera. Pueden ver unas flechas negras que vienen desde el exterior. Ese era el apoyo que Betances iba a darle a los revolucionarios desde Santo Domingo, y obviamente hay toda una serie de simbolismo. Esta es obra del artista puertorriqueño Lisán Escobar. Bueno, vamos a caminar un poquitito para allá, porque por aquí cerquita está un árbol de tamarindo que tengo entendido que tiene un sentimiento muy especial para los lareños. Cuéntame sobre este árbol de tamarindo. Bien, el árbol de tamarindo fue sembrado en 1932 por don Pedro Albizu Campo. Don Pedro Albizu Campo se comunicó también con doña Gabriela Mistral, y doña Gabriela Mistral le consiguió tierra de 21 repúblicas latinoamericanas. En ese árbol se abonó con tierra de 21 países de Latinoamérica, y también se abonó con tierra de los 11 barrios de Lares. ¿Por qué ese árbol de tamarindo en particular? ¿De dónde viene esa semilla? Viene de Venezuela, del mausoleo de don Simón Bolívar. ¿Y cómo le llaman ustedes? El árbol de la libertad. En otro punto de la plaza se encuentra un busto, un monumento a Ramón Emeterio Betances, quien, como usted comentó, fue el diseñador de la bandera de Lares. Pero esa bandera, a su vez, fue creada, fue realizada por nada menos que Brazo de Oro, Mariana Brachetti. ¿Cómo fue que se involucró Ramón Emeterio Betances en la insurrección de Lares? Bueno, Ramón Emeterio Betances fue el ideólogo de la Revolución de Lares, el líder intelectual. Él, junto a Segundo Ruiz Belvi y otro liderato de la época, planificaron una revolución. Entendían que ya bastaba, que ya era tiempo de liberarnos de España, que ya constituíamos una nación distinta, y organizó la revolución. Y en cuanto a la plaza en sí, ¿qué tendencias arquitectónicas tendríamos que señalar? Esta plaza fue diseñada por el arquitecto Miguel Soto Cuevas, que murió hace poco. Él trató de imitar la plaza de 1926, que más o menos los elementos eran neoclasicismo español. Bueno, desde este punto de la plaza podemos apreciar la iglesia. Vamos a ver qué nos cuenta su estructura. Correcto, la estructura actual de la iglesia data de 1929 en adelante. La iglesia como tal se fundó a través de una ermita humilde, en tablas de astilla y techadas con hojas de palma. Eso fue para 1837. Ya para 1838 tenemos una iglesia constituida en Lares, y llega a Lares el primer sacerdote, que fue don Andrés Avelino David. Luego se construye en madera. Luego se le construye una torre, campanario. Ya para 1882 se construye la parte primera de la iglesia, en mampostería. El techo siguió siendo de madera, eso fue para 1882. Para 1929 pues se construye como está ahora, o sea, se le hace el techo como está ahora, el techo abovedado con sus dos cúpulas. Y en cuanto al reloj de las torres, cuénteme. Bueno, la iglesia tuvo un primer reloj
en 1859, que solamente tenía una torre, tenía el primer reloj. Luego el reloj actual, que tiene 3 caras, las 3 caras de la torre, la única torre que tiene actualmente, porque la iglesia originalmente tenía 2 torres. Ese reloj está ahí desde 1956. Lo donó el Club de Leones. Y si antes tenía 2 torres, ¿por qué solo tiene una ahora? En el proceso de evolución del templo, de la estructura, pues se fue remodelando hasta que finalmente se le construye la que tiene ahora a partir de 1929. Más videos en sistematv.com.